Buenos días, es un gusto saludarte nuevamente desde Amistad Los Fuertes. Gracias por conectarte, gracias nuevamente por estar con nosotros, sintonizándonos. Y aunque nos seguimos extrañando y todo, pero Dios, gracias, nos ha concedido estos medios para poder seguir predicando la palabra y para que cada uno podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero comenzar platicándote un momento en el cual sucedió el día que me casé. Yo creo que cuando uno se casa, cuando llega ese día esperado en el cual contraes matrimonio, es uno de los días más especiales que puede tener el ser humano. Y si tú estás de acuerdo conmigo y tienes a tu esposo o a tu esposa ahí junto a ti, dale un beso, dale un abrazo y dile, ese ha sido uno de los mejores días de mi vida. Y si no es así, de todos modos, dáselo, porque ahorita estamos 24/7 con nuestra pareja, con nuestros hijos y adelante. Entonces, y también si tú eres soltero, también yo quiero animarte porque seguramente durante este tiempo de la cuarentena, Dios le está hablando a la mujer o Dios le está hablando al hombre de tu vida para que después que acabe esto, tú puedas acercarte a esa persona y decir, cásate conmigo. Es que mujer, no te preocupes, Dios es bueno y por eso dice la Escritura que todo obra para bien. Bueno, regresando a ese día, como en todas las bodas, las personas llevan regalos y la mayoría de la gente al momento de regalarte algo te pone una nota en una tarjeta o en una promesa. Y días después de la boda, mi esposa y yo pudimos leer ya con calma todas las notas o todas las promesas en las cuales nos dirigieron cada uno de los invitados. Y yo quiero comentarte referente a una de ellas, fue dada por un pastor y dentro del regalo venía esa nota y dentro de esa nota venía un versículo bíblico y venía una promesa que no solo abarcaba a mí y a mi esposa, sino también tenía que ver con mis hijos, con la herencia que Dios nos iba a dar. Y yo quiero referirme respecto a esto por unos instantes en cuanto a nuestros hijos. Como ya lo he comentado alguna que otra vez, mi esposa y yo vamos a cumplir en unos días 13 años de casados, 13 años de bendición, 13 años en los cuales Dios se ha revelado a cada uno de nosotros, pero nuestra hija mayor apenas tiene 7 años. Quiere decir que por casi 6 años mi esposa y yo no podíamos tener hijos por alguna otra circunstancia y cuando vienen esos tiempos difíciles en los cuales Dios requiere de nuestra parte fe y paciencia, son momentos en que a veces se vuelven eternidad. Y para hacer el testimonio breve, cuando íbamos a tener nuestro primer hijo, mi esposa hubo un aborto involuntario. Y después de ese momento que hubo ese aborto, Dios me dio una palabra y es la que yo te quiero compartir en los siguientes minutos. Y esa palabra retó mi corazón y en medio del dolor que experimentábamos mi esposa y yo en esos momentos, Dios me dio una palabra y esta palabra tiene que ver en que tenemos 2 opciones. Número 1, así Dios me la dijo en aquella ocasión, te estoy hablando hace 9 años de esto, y Dios me dijo, o te sientas y lloras, o te levantas y me crees. Y eso impactó mi corazón porque me dijo, o sigues sentado y sigues llorando, tratando de remediar el pasado, tratando de buscar una solución que no lo hay en el pasado, o te levantas, me crees a mí y caminas para que esa promesa se cumpla en tu vida. Y a partir de ese momento, aunque las circunstancias indicaban todo lo contrario, aunque las circunstancias decían el milagro que está más lejos ahora que antes, para mí y para mi esposa fue todo lo contrario, porque desde ese momento yo creí con todo mi corazón que Dios iba a cumplir su promesa a su tiempo. Y gracias a Dios, un poquito menos de 2 años, llegó nuestra primera hija.
Y también algo que Dios nos animó a nosotros es que hubo un pastor que vino a la iglesia, antes de que tuviéramos hijos, oró por nosotros y él nos dijo, una vez que terminó de orar, nos dice, yo veo que van a tener 3 hijos, empiecen a poner nombres, porque Dios se los va a dar. Y gracias a Dios, Dios nos dio esos 3 hijos y ahora vivimos contentos y felices. Y ahora he podido ver que esa promesa que recibí el día de la boda, mediante una nota de un pastor, se ha estado cumpliendo no solo en mi vida y en la de mi esposa, sino también ahora en la vida de nuestros hijos, se está cumpliendo. Y precisamente yo quiero que me acompañes a la Escritura, al libro de Números, al capítulo número 13. Y antes de esto yo quiero darte el contexto del momento en el cual está escrito esta palabra. Y es en el momento en el cual el pueblo de Israel había visto grandes milagros de parte de Dios, unos milagros impresionantes. Habían visto caer unas plagas en Egipto y esas plagas ninguna de ellas tocó su morada, ninguna de ellas tocó su vida. También ellos habían visto cómo el mar se abrió y ellos pudieron caminar en seco y los que los venían persiguiendo, sus enemigos, de repente cayeron, el agua los inundó, se ahogaron. Y Dios empezó a hacer muchísimos milagros y muchísimas maravillas con la intención que el pueblo creyera lo que Dios tenía para ellos. Y lo que Dios tenía para ellos era que iban en camino, iban en una transición, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, iban en camino, cruzando el desierto, pero tenían un destino y ese destino era una tierra bendecida, era una tierra de promesa, una tierra de abundancia, donde sus vidas iban a ser completamente diferentes. Iba a ser un parteaguas en sus vidas. Y antes de unos momentos antes que Dios los introdujera en la tierra, porque Dios nada más quería que cruzaran un desierto y estuvieran en un camino y ese tiempo fuera breve, pero por la incredulidad de ellos, ese tiempo breve se extendió bastante tiempo. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, manda a 12 personas para que ellos vean cómo está la tierra y vengan y nos den noticias y nos platiquen de cómo está esa tierra. Y en Números capítulo número 13, verso 25 dice lo siguiente: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Dice, informando a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Ahora yo quiero que te imagines ahí en tu casa donde tú estás sentado, ahí en el sillón o en un sofá. Imagínate esta escena donde dice la Escritura que había más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y ellos estaban expectantes porque la gente que fue a espiar la tierra, la gente que fue a conocer la tierra que les esperaba a ellos, les venían a dar buenas noticias. Y yo me acuerdo o recuerdo esto cuando quizá tú vas a hacer un viaje y estás emocionado y estás expectante y la gente que ya fue a ese viaje te empieza a platicar y te empieza a decir, mira, ve y visita estos lugares, visita estas plazas, haz esto, haz lo otro, y eso causa emoción. Pero yo creo que causa una emoción más especial en los niños o en los adolescentes. E imagínate esta escena, entonces llegan las 12 personas que fueron a ver la tierra, tienen a los dirigentes, a Moisés y a Aarón, pero está toda reunida, toda la comunidad del pueblo de Israel, estando expectantes de las noticias que les van a dar. Y de repente dice el verso 27, dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Dice, entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Fíjate qué descripción están dando. Dice, y en verdad es un país sobreabundante. Dice, una tierra donde fluye la leche y la miel. Leche y miel tiene que ver con abundancia. Dice, aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y hasta aquí el informe está magnífico. Hasta aquí las noticias que el pueblo está escuchando
vienen y yo me imagino la gente que lo estaba escuchando en ese momento estaba emocionada y decir, realmente la tierra que Dios nos tiene preparadas va a ser una gran tierra. Y yo me puedo imaginar cómo ellos también a su vez se imaginaban, cómo ellos ya corriendo, viviendo dentro de esa gran ciudad, dentro de esa gran tierra que Dios tenía para ellos. Pero sigue diciendo lo siguiente, verso 28 dice, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Dice, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Verso 30 dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Verso 31 dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y el verso 32 dice, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Y el título de este mensaje es, ¿qué estás creyendo? Aquí vemos en este pasaje, había 12 personas, esas 12 personas fueron a conocer, a explorar la tierra, pero unas personas están dando un mal informe y otras personas están dando un buen informe. Las personas que estaban dando ese mal informe estaban fijándose en las circunstancias que sucedían. Dejaron de ver a Dios y empezaron a ver los gigantes, empezaron a ver las ciudades fortificadas, empezaron a ver las dificultades que quizá iban a atravesar. Y a lo mejor tú que estás ahí sentado, has estado pensando y has estado en tu mente, o quizás hasta ya lo has pronunciado y has dicho, estás creyendo un mal informe de la situación en la cual estamos viviendo. Quizá estás pensando y decir, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Quizá lo voy a perder. O si tú tienes un negocio, estás pensando o estás creyendo, no me va a ir bien, voy a quebrar, voy a salir mal en esta circunstancia, en esta situación. U otros están teniendo miedo a ser contagiados por esta epidemia que estamos viviendo. U otros están quizá pensando que hasta se van a llegar a morir. Pero por eso el mensaje de esta mañana es, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo en este momento? ¿Qué estás creyendo en esta situación? ¿Qué estás creyendo? Y había otra persona, otras dos personas que veían todo lo contrario. Y uno de ellos es Caleb, el que acabamos de leer. Y este hombre dijo, vamos hacia adelante, Dios está con nosotros. Él no se fijó en las circunstancias. Esto quiere decir que no las ignoró. O sea, él sabía que había gigantes, él sabía que había ciudades fortificadas, él sabía que no iba a ser fácil, pero él tenía una certeza y en su corazón tenía una seguridad de que Dios estaba con el pueblo. De que Dios, así como abrió el mar días antes, ese mismo Dios podía introducir al pueblo a esa tierra abundante. Y yo lo que creo con todo mi corazón en estos momentos es, yo no ignoro la pandemia, no ignoro la situación financiera, no ignoro las cosas que están sucediendo, pero yo no quiero quedarme viendo esas cosas. Lo que yo estoy haciendo y yo estoy orando para que todos los días sea de esa manera, es que yo le estoy creyendo a Dios. Yo estoy creyendo sus promesas. Yo estoy creyendo que esto que estamos pasando, esta pandemia, simplemente tiene una fecha de caducidad y va a terminar. Pero yo sé que después lo que viene adelante es el cumplimiento de las bendiciones de Dios. Yo sé que la vida va a ser diferente. Yo sé que la vida va a ser mucho mejor de lo que está haciendo. Yo puedo ver cómo familias que quizás estaban distanciadas y en este tiempo que ahora obligadamente tenemos que estar en casa y estás pasando muchas horas más con tu familia, con tu esposa, con tus hijos o tu joven, con tus padres.
y con tus hermanos. Yo creo que esos momentos Dios lo está permitiendo para que haya unidad, para que haya amor en las familias. Ahora yo estoy viendo cómo las iglesias no están siendo visitadas por la gente, los auditorios están vacíos, pero lo que yo creo es que en cada casa hay una iglesia. Y Dios ha levantado y multiplicado en estos momentos las iglesias que había en la tierra. Yo puedo ver cómo los corazones de la gente que antes era inconversa, que antes la gente no le ponía atención a las cosas de Dios, ahora tiene hambre de escuchar a Dios, ahora tiene ese deseo de conocerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esta inestabilidad, en medio de estas interrogantes, en medio de estas cosas que se está pasando, hay una sola certeza, y la certeza se llama Jesús, y la certeza que viene aquí escrita en su palabra, y esta es una certeza, y esto es lo que sabemos que se va a cumplir. Entonces yo quiero que tú te animes y que en este momento puedas darle un abrazo a la gente con la cual estás ahí en casa, darles un abrazo, es más, ponte de pie. Ahí si estás sentado, y levanta a tu familia y dile: vamos a creer en Dios. Vamos a creer en las buenas nuevas, en las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Es momento en que nuestra fe tiene que ser una fe determinante. Ahora yo quiero seguir avanzando un poquito más. Y el hecho es que en el capítulo siguiente, en el capítulo número 14, y te lo voy a leer rápido, capítulo número 14, versículo 23 y 24. Después vino una consecuencia a lo que la gente estaba creyendo. Y en el verso 23 dice lo siguiente del capítulo 14. Dice así: ni siquiera, está hablando Dios al pueblo, dice: ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados, ninguno de toda esta gente la va a ver. Y fíjate, yo quiero hacer énfasis en el 24, dice: y sin embargo, mi servidor Caleb, dice, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Aquí hay una gran diferencia. Por eso vuelvo a repetir, es ¿qué estás creyendo en estos momentos? La gente que creyó, que se clavó en los gigantes, que se clavó en las dificultades, Dios no les permitió, o más bien ellos se descalificaron de entrar en una vida nueva y en una vida diferente. Pero al hombre que le creyó, al hombre que puso su mirada y su confianza en Dios, le dijo: tú vas a heredar, y no solo tú, sino también tu descendencia. Ahora, en este momento, Caleb recibe esa buena noticia, y Caleb se pone contento, yo creo, pero versículos más adelante, en el versículo 34, después Dios dice: ahora por no haberme creído, dice, van a andar 40 años dando vueltas o vagando en este desierto. Ahora, cuando viene esa pronunciación, imagínate a Caleb. Es decir, Caleb dice: yo que le creo a Dios, Dios ya me prometió que me va a dar la tierra, pero van a pasar 40 años para que la reciba. Ahora yo no te quiero desanimar y decir que esto que estamos pasando se ha estado prolongando y se ha estado prolongando más, y seguramente van a ser mucho menos que esos 40 años. Lo que yo quiero es que tú reflexiones y que tú te animes. ¿Qué tuvo que hacer este hombre llamado Caleb para mantenerse 40 años? Para cada día despertarse y cada día creer en su corazón que la promesa de Dios estaba más cerca que antes. ¿Qué tuvo que hacer este hombre para cómo tenía que vivir, para mantenerse fiel a Dios, para seguir creyendo? Y yo puedo ver algunas cosas de las cuales tenía este hombre.
Número 1, paciencia. La Escritura habla y dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Así es que ten paciencia en estos tiempos. Ten paciencia. Este tiempo, como ya lo dije, este tiempo, esta circunstancia tiene una fecha de caducidad y esa fecha va a llegar a su fin y la vida va a ser mejor y diferente a como entramos a esta pandemia. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios tiene en adelante son cosas mejores. Y yo quiero decirte, lo mejor de lo mejor está por venir. Los mejores días de tu vida aún no han llegado, son los que te esperan después de lo que de lo que viene por delante. Entonces, número 1, este hombre tenía paciencia. 40 años se mantuvo de esa manera y otros años más después. Entonces tuvo paciencia. Número 2, siguiente, desarrolló una comunión con Dios. Es importante, ¿por qué? Porque cuando tú desarrollas una comunión con Dios, el desarrollar una comunión con Dios incluye principalmente 2 cosas. Número 1, es cuando uno lee la palabra de Dios. Y nosotros hoy más que nunca necesitamos leer más la palabra de Dios. ¿Sabes? Porque en la palabra de Dios vienen las promesas que Dios tiene para nosotros, vienen los recordatorios de las buenas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces, en lugar de leer la palabra, estás ahí en las redes sociales viendo malas noticias y malas noticias. Algunas noticias ni son ciertas, pero como ya estás abrumado, tú las crees y exageran la verdad y exageran las cosas y ya eso se convierte en mentiras. Y muchas veces es lo que tú estás alimentando de eso, tu alma y tu espíritu, de puras noticias malas. Y yo te recomiendo, nada más ve las noticias brevemente, nada más para informarte, y el demás tiempo toma la palabra y empieza a leer y empieza a alimentar tu fe, empieza a alimentar tu espíritu, empieza a alimentar tu alma, empieza a renovarte, empieza a levantarte y deja que Dios haga la obra en tu vida, en tu interior, para que tú seas un hombre y una mujer diferente en estos momentos y en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo. Otra cosa importante, aparte de leer la palabra de Dios, es orar. Orar es platicar con Dios y hoy más que nunca Dios nos está hablando acerca de esto. Tenemos que platicar con Dios, tenemos que platicar con Él. Imagínate, si yo te dijera, oye, si tú te acercas a una persona y esa persona tiene el poder para cambiar tus circunstancias, esa persona tiene la facultad de hacer cosas diferentes y con eso va a traer un cambio a tu vida. Y si yo te diría, ve a ver a esa persona, vive en tal lugar, yo creo que tú agarrarías e irías corriendo, agarrarías tu auto y te irías rápido para ver a esa persona. Y yo quiero decirte que esa persona es Dios. Y esa persona, Dios cada mañana está tocando nuestros corazones porque Él quiere platicar con nosotros. Él quiere decirte cuánto te ama. Él quiere decirte las cosas maravillosas que tiene preparadas para ti y para tu familia, y es necesario entonces que tú te acerques a esa persona que tiene el poder y la facultad para cambiar tus circunstancias, y no solo las tuyas, sino la de toda la humanidad. Y Él es Dios, y Él es Jesucristo, y Él te ama, y Él quiere que pases tiempo con Él. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú pasas tiempo con Él va a venir paz a tu vida, va a venir tranquilidad. Y vas a sentir ese amor y ese abrazo de Dios que te va a levantar y que te va a hacer un hombre y una mujer inquebrantable, un hombre y una mujer fuerte y valiente que va a salir adelante en esta situación. Por eso necesitamos hacer estas cosas. También, ¿qué otra cosa tenemos que hacer en estas circunstancias? Tenemos que empezar a tomar y hacer acciones correctas. Empieza a hacer acciones correctas ahí en tu casa donde estás. Empieza a traer orden, empieza a traer disciplina, empieza a traer amor en tu casa. Ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con los que estés viviendo en casa. Empiecen a tomar decisiones y acciones guiadas por Dios y acciones sabias.
También empieza a tomar acciones correctas en tu trabajo, es decir, qué ajustes tenemos que hacer, porque se tienen que hacer para poder salir adelante de estas situaciones. Y empieza a tomar esas decisiones y esas acciones con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque este tiempo, yo también te quiero invitar a que este tiempo no sea un tiempo desperdiciado. Hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Ya son más de 30 días los que tenemos en casa, ya no sé qué hacer, qué no hacer, pero tómate este tiempo para que Dios edifique en ti y Dios saque de ti la mejor versión que necesitas ser. ¿Para qué? Para que cuando acabe esta cuarentena, para que cuando las cosas comiencen a ser diferentes, entonces haya la mejor versión de ti mismo y esa mejor versión de ti mismo salga de ese hombre y salga esa mujer a vivir de una manera diferente. Entonces, tómalo esto como un entrenamiento, tómalo esto como una transición entre lo que era antes, pero en este momento es donde tú puedes ser cambiado por Dios, donde tú puedes ser transformado por Dios. ¿Para qué? Para que en el futuro, en los días que estén por delante, tú seas una persona diferente y una persona mejor. Entonces, toma estos días de esa manera. Entrena, por decir, tu espíritu. También, si te es posible, haz ejercicio en casa, prepárate mejor. Necesitamos ser mejores personas, mejores hijos de Dios. Y quiero terminar leyendo Josué capítulo 14, verso 7. Te quiero decir cómo termina esta historia, cómo termina este pasaje. Y lo vuelve a hacer, sigue haciendo énfasis en la vida de Josué, de Caleb. Y Josué capítulo 14, verso 7, está hablando Caleb y está hablando ahora con Josué. Ya habían entrado a la tierra prometida, ya Dios permitió que entraran a esa tierra. Y en este diálogo está Josué y Caleb, los únicos dos hombres de la antigua generación que entraron a la tierra. Todos los demás, 600,000 hombres, quedaron muertos en el desierto. Pero estos dos hombres, Caleb y Josué, están teniendo este diálogo. Y empieza a decirle Caleb en el verso 7, dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Dice: pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de la tierra. Y escucha, y dice: y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Y aquí está algo importantísimo. Caleb estaba a punto de recibir su tierra, en la cual no solo era para él, sino para su descendencia. Y me impresiona lo que dice acá. Dice: porque seguiste al Señor con todo tu corazón. Sigue al Señor con todo tu corazón. Y vas a ver los cumplimientos de la palabra. Vas a empezar a vivir los días como las promesas de Dios se cumplen una tras otra en tu vida. Verso 10 dice: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Es decir, Caleb por 45 años no dejó de pelear. Por 45 años no dejó de luchar. Por 45 años siguió a Dios con todo su corazón.
Y en este momento, 45 años después, él estaba recibiendo esa promesa de parte de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 11, dice, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Verso 3, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Verso 14, Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Y yo creo que estos son los tiempos en los cuales tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que seguir al Señor con todo nuestro corazón. Ahora ya voy cerrando con lo siguiente. Imagínate a Caleb en el momento en que recibió su tierra. Imagínate a sus hijos viendo el ejemplo de su padre. Imagínate que esos hijos de Caleb eran los únicos, junto con sus hermanos, que podían disfrutar que su padre estuviera presente en ese momento. Todos los demás no tenían papá porque sus papás habían muerto en el desierto, pero este hombre siguió al Señor con todo su corazón. Y toma ahí, si tienes a tus hijos, tómalos de la mano, velo a los ojos y dile, hijos, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir al Señor con todo mi corazón, yo voy a caminar cada día en esta tierra creyéndole con todo mi corazón, porque yo quiero vivir las promesas que Dios tiene para mí, pero también quiero que ustedes hereden esas promesas. ¡Wow! Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Los mejores días de nuestra vida están por venir. Así es que anímate, anima a tu familia y dile, vamos a vivir y a ver el cumplimiento de cada una de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Por último, también yo quiero que ahí en tu casa todos nos podamos poner de pie, pónganse de pie, toma de las manos ahí a tu familia y vamos a orar para que Dios nos fortalezca en estos tiempos y para que Dios nos dé la victoria. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por estos momentos en los cuales estamos viviendo. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos levantas, eres tú el que nos animas. Y en esta hora yo decido, junto con mi familia, caminar con todo nuestro corazón, seguirte con todo nuestro corazón. Yo creo esta mañana, Padre, que tú nos darás la victoria en estos tiempos de dificultad. Padre, estos tiempos llegarán a su fin y estos tiempos pasarán, Señor, y después vendrá cosas buenas y cosas mejores y cosas grandes que tú tienes para nuestra vida. Señor, yo y mi casa queremos ser, yo y mi familia queremos ser, Señor, de esas personas, Señor, que creen en ti y que caminan con esa fe y esa seguridad, Señor, de recibir cada promesa que tú tienes para nosotros. Padre, declaramos que somos familias vencedoras, que tú nos das la victoria, Señor. Danos la fe y la paciencia para salir adelante en esto. Y gracias porque hay una victoria garantizada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga. Te pedimos que te sigas conectando a las pláticas que tenemos cada domingo, pero también puedes seguir por las redes sociales. Todos los días el pastor está
grabando cápsulas en las cuales también nos está animando y nos está alentando. Te seguimos amando, que Dios te bendiga y recuerda que lo mejor está por venir en Cristo Jesús.